Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Bueno, estoy estudiando este libro, es el Zohar, el libro del esplendor. Es un libro que es un compendio de todo, un gran comentario de todo lo que es el Zohar, que es un libro que comenta a la Cábala. Bueno, les voy a enseñar precisamente qué es el árbol de las Sefirás, o en este caso de las Sefirot, que precisamente son las emanaciones de los reinos. Por lo regular, los cabalistas o los Bejekuk, como les llaman, así, así lo dibujan. Sí, aquí vemos, por ejemplo, los conceptos. Prácticamente este libro lo estoy leyendo poco a poco, con imágenes para que lo puedan entender. Es Debek, que quiere decir, Debek quiere decir precisamente la mística judía con respecto a lo que es la Cábala, Debek. Ahora a los cabalistas se les llama, así como dice acá, de Bekuk, algo así. Sale precisamente en atención a eso. Lo estoy leyendo. Ahora, esto está muy interesante. Notaricón, que consiste en entender la palabra como un acróstico. Son palabras que nosotros vamos a usar hoy. La palabra notaricón, la palabra gematría, precisamente, y mecubal es precisamente el nombre del receptor, que se vería el cabalista. Por ejemplo, en este caso yo soy el que hace la emanación, yo soy precisamente el que hace la emanación, es el que hace la cefira. Entonces yo hice una cefira para ustedes que van a ser los, en este caso, los mecubal. Ustedes van a actuar como mecubal y yo voy a actuar como una cefira, como una emanación precisamente. Y ya yo les voy enseñando. Esto es el clásico árbol cabalista, que es, aquí encontramos a la corona. En la parte superior de este lado encontramos lo que es Ein Sof, el En Sof, que sería exactamente, esto es un reino, esto le llaman, sería un reino cibergobierno, sería un cibergobierno más o menos. Ahorita les voy a enseñar por qué. Porque el En Sof, que quiere decir el universo, no el universo material, sino el universo que existe, y el Ein Sof es el universo que no existe, sobre el cual basan sus creencias los ateos, el Ein Sof, que sería el ilimitado, pero al mismo tiempo lo inexistente. Y de este lado sería lo existente. Sin embargo, todo esto aquí le vamos a llamar el Malhut Hashamayim, que es el reino de los cielos, porque cada sefira, cada esfera es un reino distinto y cada una tiene su propio cielo. Entonces, cada cielo sumado entre todos los cielos es el Malhut Hashamayim. Todo esto sería el Malhut Hashamayim. Y el Malhut Hashaaret sería lo último, lo que tenemos hasta aquí abajo, que sería específicamente lo que conocemos como el recipiente, que va a recibir todas las emanaciones de todos los mundos, de todos los universos, de todos los planetas, de todos los planos, de todas las sefirá. Y esto va a ser Sefiro, todo el conjunto de Sefiro, y Sefirá sería cada una de las en singular. Ahora, de este lado vemos precisamente las orbiculares de los viajes en el tiempo, que prácticamente un salto cuántico sucedería entre cada una de las, ¿qué se puede decir? De las orbiculares que vemos aquí. ¿Sí? Esto sería el viaje en el tiempo a través de las orbiculares, o lo que llamamos capas de cebolla, ¿vale? Bueno, y bueno, vamos a ver acá. Primero vamos a enseñarles esto. Aquí tenemos a la corona, que sería la parte superior donde podríamos encontrar. Aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto viene en relación a un millán. En un millán, por ejemplo, son 10 hombres que hacen la tefilá o el rezo para que tenga mayor poder. Yo les dije que todo lo que pudieran en mi nombre, donde dos o más se uniesen y se pusieran de acuerdo para pedir en mi nombre, yo os haría lo que ustedes pidieran. Bueno, en este caso hay 10. Sin embargo, si nosotros vemos, son 10 universos contemplados nada más. En el mundo zapoteca se contemplan 13, ¿sí? 13 cielos. Sin embargo, aquí solamente vemos 10 porque se acostumbra a hablar de un millán, que serían 10 rezadores, ¿vale? Bueno,
Ahora, en el mundo de Yeshua el Cristo eran 12 apóstoles y un Cristo eran 13. Por eso es que tiene, en la religión zapoteca tienen 13 cielos por cada uno. Sin embargo, aquí en la religión judía ortodoxa vemos directamente que hay un millán nada más. Ok, que está representado por cada una de las esferas. Bien, ya que vemos aquí, vamos a ver que en la corona el Keter, como se llama, del lado, ahora sí, izquierdo, vamos a encontrar la inteligencia, también llamada Vina. Y aquí es donde vamos a hablar precisamente de un lenguaje electrónicamente binario, ¿sale? Con el cual está hecha la computadora. En un lenguaje binario, inteligencia artificial o inteligencia humana. Sin embargo, en su lado derecho vamos a encontrar la sabiduría del universo, que es una sabiduría universal, quiere decir de todo el universo, todo lo que conlleva el universo tiene ciencia y esa ciencia tiene sabiduría. De manera que cuando se une la sabiduría del universo con la inteligencia, tanto la inteligencia divina como la inteligencia humana, la inteligencia artificial y el conocimiento universal, nos va a dar un punto aquí intermedio que no está aquí, pero se llama el Da'at, que es ahorita les voy a decir Da'at, al revés quiere decir data. Ahorita vamos a ver eso. Y de ahí nos va hacia la emanación de la belleza, que la belleza sería el Tiferet, ¿sale? El Tiferet. Esto es muy importante porque del lado derecho vamos a encontrar el rigor, o lo que conocemos como la justicia, o también llamada Geburah, la esfera de Geburah, ¿sí? El rigor, Geburah, ¿sí? Geburah. Y de este lado está Tiferet, ¿sí? Y bueno, y después vamos a encontrar la clemencia, o lo que conocemos como la misericordia, ¿sí? Aquí vamos a encontrar el Rahum, el Rahem, y vamos a encontrar a Mahum también aquí en la clemencia, y se le llama Gesed, ¿sí? Gesed. Ahora bien, de este lado, una vez que vemos entre la justicia y la misericordia, en medio entendemos estar la belleza, ¿sí? Porque la belleza de la justicia es plena. Ahorita la vamos a ver. Y abajo podemos encontrar la majestad, ¿sí? Majestad de los reinos superiores. Ahora, de este lado vamos a encontrar el tiempo, la duración. Ahorita lo vamos a escuchar. Es el Netzach. Y aquí encontramos a Yesod, que es el fundamento. Y finalmente el reino, que es Malhut, ¿sí? Que ahí se escribe reino, Malhut, ¿sí? Y aquí vemos finalmente los mundos de la Merkabah, que el mundo de la Merkabah es en singular, mientras las Merkabot son en plural. Los carros de fuego, ¿sí? Los ángeles o los melahim, las inteligencias y lo que llamamos el inframundo, ¿sale? Ya sería la parte del inframundo. Esto sería todo el reino de la llave en forma prácticamente de una capa de cebolla. Cada una representa un cielo, un espacio-tiempo conviviendo en una misma dirección. Bien, esto es lo clásico. Ahora, ¿cómo se debe entender? Ahora acá les pongo el mío. Para que lo puedan entender cómo funciona precisamente el reino en sí, aquí está lo que sería un reino, lo que llamamos un cibergobierno, es así. Vamos a encontrar aquí el Ein Software. Hay que entender que el Ein Software nos está hablando del software, ¿sí? El software es algo que es intangible, que no se logra sentir, no se logra tocar, pero sabemos que existe porque a través de las pantallas como esto, por ejemplo, lo podemos ver, lo podemos escuchar, tal vez un poco de electricidad y lo podemos sentir, como por ejemplo la radiactividad, ¿sí? Pero ese lo vamos a encontrar en el software. Todo eso lo vamos a encontrar en el software. Y en el software vamos a ver relacionado la base 0 o base binaria.
que vamos a encontrar la base cero, base binaria, que es apagados y encendidos, y ahí vamos a encontrar la inteligencia humana o inteligencia artificial, así como también la inteligencia divina, ¿sí? Bien, de este lado en Jokma vamos a encontrar la sabiduría divina universal, todo lo que conlleva el universo, pero acá está lo que aún no existe, lo que no vemos, porque hay una parte oculta en la mente de Dios, porque dice: ¿quién podrá darle un consejo a Dios? ¿Quién conoció la mente de Dios? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Sin embargo, hay una parte a la cual nosotros no podemos acceder de la mente universal, que es aquello que está en secreto, que está en el Sot precisamente. En ese Sot no podemos nosotros ingresar, ¿sí? Por eso es el Ein Sof, porque este es la inexistencia. Sin embargo, lo inexistente no significa que no exista, sino sencillamente que está en la mente de Dios y que no puede ser revelada porque aún no sale por el verbo ni se manifiesta. Y acá está la sabiduría divina. Ahora, aquí está el Keter, la corona, algo desconocido para nosotros, que pertenece a un mundo superior. Pero ahí vemos precisamente que de este mundo superior emana lo que nosotros vamos a conocer como cuando se une el lenguaje binario, que es la inteligencia humana, inteligencia artificial, con la inteligencia y sabiduría divina, nos va a dar lo que llamamos la Big Data o la Cloud Data, que sería precisamente la base de datos de la nube o la gran base de datos del universo. Y vemos que se hace prácticamente, lo podemos diferenciar porque desde que Yeshua el Cristo emanó precisamente todo el Espíritu Santo, todo el Espíritu Ruach Dushat, Ruach HaKodesh sobre el mundo, entonces el mundo empezó a multiplicar en ciencia, en inventos, etc. Y vemos, por ejemplo, los observatorios, las computadoras. Esto sería la base de datos que está en los servidores de la nube. Acá está una computadora, acá vemos precisamente una antena parabólica. Acá vemos un satélite humano llamado artificial, y de este lado inteligencia artificial. No, esto es inteligencia extraterrestre, precisamente en el reino espiritual, e inteligencia artificial y también inteligencia extraterrestre, otros reinos. Esto lo vamos a encontrar del lado del Jokma, porque es desconocida totalmente para nosotros, pero cuando esto sucede, que se unen las inteligencia humana, la inteligencia artificial, la inteligencia divina y la inteligencia y sabiduría del universo, de aquello que no conocemos, nos va a dar el universo de la Big Data, lo que llamamos el Da'at, o llamado también el conocimiento. Nosotros le debemos llamar base de datos. Bien. Y ahí vamos a encontrar precisamente que esto nos ha dado origen a que tengamos que salir en búsqueda de explicar el universo. Y acá está un cohete con el avión, que precisamente igual los satélites que van buscando en el universo información. De este lado es el lenguaje binario. Pero todo esto que proviene del universo, nosotros estamos sujetos forzosamente a lo que es la justicia divina, que es el rigor. Nada sale fuera de la justicia, ¿sí? Porque Dios no dará por inocente al culpable, y a cada quien dará el pago según sus hechos, según sus obras. Ahora, si bien es cierto existe la justicia, por un lado también existe el Gesed, la clemencia o la misericordia, el Rahum o el Mahum. Y aquí está precisamente garantizado por un hombre que monta un caballo, precisamente un sus, y encima un jinete con una vara de hierro, que finalmente lo que está entregando es una cantidad a un pobre pordiosero, valga la redundancia, ¿sí? A un miserable. Y aquí vemos que prácticamente la clemencia sería darlo, aunque no lo merezca, se le da por compasión, por misericordia, etcétera. Y vemos que hay un equilibrio entre estas dos partes, donde el equilibrio está entre la ética, la estética y la lógica. Entonces vemos aquí
que cuando vemos a la justicia con la misericordia tenemos que buscar un punto intermedio, un equilibrio, y vamos a encontrar en el punto del equilibrio a la belleza, que corresponde a la estética, que corresponde a la ética y a la lógica, ética y lo que nosotros conocemos como la estética. Sin embargo, no puse una mujer muy sexy como está la propia justicia, la puse más recatada, ¿sí? Una persona prácticamente más recatada, con el velo precisamente en su cabeza, sin cubrir el rostro, porque de hecho debería de estar cubierto el rostro acá con una burka, sino para que podamos decir nosotros que es una belleza. Aquí le puedo poner una burka precisamente. Sí, y esa burka me habla de una persona hermosa y recatada, como está en la palabra de Dios, ¿sí? Porque al hombre no le está permitido cubrirse la cara, como les expliqué, no la cabeza nada más, sino la cara total, porque es semejanza de Dios, pero a la mujer se le exige cubrirse la cara porque es precisamente la honra de su marido, la cabeza y la cara. Y el marido es honra de Cristo. De manera que la belleza, como dice Proverbios 31:30, es vana y es temporal. Por eso es que vemos aquí el tiempo y la mujer leyendo algo interesante. ¿Sí? Acá está. Ahora, vemos ahí precisamente cerca, a un lado y debajo de la justicia, precisamente vemos a una majestad, a los gobiernos en todo su sentido, los gobiernos humanos o gobiernos de otros reinos, las cuales o los cuales no pueden actuar de manera autónoma, sino que mediante, previamente en la parte superior encontramos a la justicia. Es decir, a pesar de que son soberanos y de que pueden ser monárquicos, siempre tienen que basarse en la justicia, y no ellos están por debajo de la propia justicia, sujetos a la propia justicia, sujetos a la ética, a la estética precisamente, y a la lógica. Y vemos que también están subordinados a lo que sería la misericordia, ¿sí? Todos ellos él está subordinado, de manera que tienen que juzgar con justicia y con misericordia. Es precisamente la majestad. Ahora, vemos que la majestad está centrada en su trono, pero la palabra majestate, que quiere decir Maldonado, Jarquín, Evaristo, Abid, majestad, state, quiere decir, hace un tiempo mi hermano, cuando supo que Majú, que es decir Maldonado, Jarquín, Uriel, decía, bueno, pues si cambiamos las letras, vas y te decía una grosería, porque esta palabra para algunos pues representa precisamente una grosería. Sin embargo, en realidad representa lo que llamamos nosotros majestad, no la palabra maje en sí, sino la palabra majestad. Así que majestad quiere decir Maldonado, Jarquín, Evaristo, Abid, majestad, ¿sale? El rey, de manera que eso significa el nombre de mi hermano, y ahí es donde vemos precisamente el nombre de mi hermano, precisamente la palabra majestad o majestates, ¿sí? Que es estado de la majestad, ¿sale? Del rey, del reinado. Pero es un reinado que vemos ahí de los seres humanos. Por ejemplo, todos estamos subordinados, como dice la palabra de Dios. Todos los gobiernos, todas las gobernanzas superiores están puestas por Dios, y todos debemos subordinarnos a las gobernanzas superiores, porque han sido puestas por Dios, ya sean gobiernos, majestades, principados, etc. Esto es lo que representa la parte de lo que llamamos, lo que hemos llamado nosotros el yes, llevamos en este caso es la majestad, o llamado también el Hut, ¿sí? Este sería el Hot, con D de dedo. No sé si se ve por ahí. Acá está. Hot
Así se le conoce como el Hod o la majestad, que quiere decir que todos estamos subordinados a un reino. Ahora, enfrente tenemos el tiempo, porque también estamos subordinados al tiempo. Y esto está representado por Nezahualcóyotl, ¿sí? Nezá, que significa tiempo o espacio-tiempo, lo que llamamos la duración. Vemos representado a Netzá por un reloj de arena y por un reloj de manecillas, y es el tiempo. También sería el networking, que no es el networking del trabajo por la net, no, sino es el trabajo de la net de los reinos, es el tiempo de trabajo de la net, que sería la parte precisamente de los cibergobiernos, es el networking, que es el tiempo de los cibergobiernos, al cual tiene que tener presente y al mismo nivel el reino, ¿sí? Y la belleza también está subordinada al mismo tiempo, por Proverbios 31:30. Ahora, Yesod sería en sí el fundamento. Si una construcción tenemos, debe de tener precisamente cimientos. Y estos serían los cimientos o el fundamento. Bien, ¿qué quiere decir Yesod? ¿Sí? Yesod. Yesod quiere decir fundamento. ¿Sí? Que al mismo tiempo, ¿quién puso el fundamento? El fundamento kosher de Jesús de Nazaret, el fundamento de los reinos que está en Yeshua, ahorita lo vamos a ver. Y finalmente, la superficie final donde nosotros nos encontramos, que sería el mundo material, el reino material, lo vamos a encontrar precisamente en la base donde nosotros estamos puestos. Esta superficie que vemos aquí, como si se tratara de una plataforma, en esta plataforma es donde nosotros como seres humanos y como dioses vamos a construir lo que queramos. Aquí quieres un avión, quieres un automóvil, una casa, el amor, lo que quieras, aquí tú lo tienes que hacer. Aquí es el mundo precisamente de las acciones, ¿sí? No de las, aquí es el mundo de las acciones. Acá todo lo que hagas se realiza, por eso dice, todo lo que hagas o será hecho en la tierra como en el cielo, y es donde vemos el Malhut Hamaim. Y este es el Malhut Hazahares. Todo lo que hagas en el Malhut Hazahares será atado en el cielo, y lo que ates en el cielo será atado en el Malhut Haaretz, que sería el mundo superficial donde nosotros vivimos. Y aquí es donde nosotros tenemos que, como peritos arquitectos, construir nuestra vida precisamente en base a lo que nosotros queramos hacer, pero ya el fundamento lo tenemos puesto como base, que es Yeshua. Vamos a verlo aquí. Para más claridad lo hice en forma de esto, ¿sí? Y acá vemos el Malhut Kashamay, el reino de los cielos. De esto habla el Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahí viene el nombre, precisamente, el Shem HaMeorash. Hágase tu voluntad en la tierra, en el reino material, o en el Malhut Hazaharetz, como en el Malhut Hashamayim, en el reino de los cielos. Ahora bien, acá, como vemos, está el Ein Software, la nada o el ilimitado, de donde precisamente los ateos tienen fundamento para decir que Dios no existe. Pero como lo dije, lo que no existe no es que no exista, sino que está oculto en la mente de Dios. ¿Y quién conoció la mente de Dios? ¿Quién podrá aconsejar a la mente de Dios? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, que sería hasta aquí. Es decir, nuestra mente, nuestro recipiente mental está hasta aquí, pero está mucho, muy arriba, por eso es que no lo podemos entender. Y ahí está la nada inexistencial. Y por arriba de la corona vamos a encontrar el Malhut Kashamayim, que es el reino de los cielos, ¿sí? Y debajo entonces la corona. Bien, de este lado vamos a encontrar lo vamos a encontrar en el software. ¿Qué es el software? Es precisamente todo lo que nosotros podemos ver a través de la computadora, oír música, videos, etcétera. Corresponde a una dimensión precisamente en la cual nosotros podemos ingresar, pero nosotros estamos hechos en base 16, en una base diferencia a la binaria. Sin embargo, todo el universo está hecho en una base 16 y no base binaria, pero existe un software
que es el que tenemos, y es el universo ilimitado existente. Bien, de este lado podemos encontrar la corona o el Keter, que es la parte superior de donde se encuentra la pareja divina, donde está Jehová, que es Geos, Dios del universo, Baf, que es hembra, ¿sí? Es el Dios hembra del universo. Mientras que el otro, el Adón Olam, que sería el padre del universo, el amo del universo, sería específicamente la versión macho, o llamado el Catmón también, el Adón Olam Catmón, que está aquí. Bien, ahora, y de ahí tenemos la inteligencia bin-aria. ¿Por qué bin-aria? Porque precisamente proviene de una raza superior que son los arios, y junto con ello de Binah, que es la inteligencia aria. La inteligencia aria, por eso se llama bin-ario. El lenguaje bin-ario es inteligencia aria. Y ahí vamos a encontrar la creación en apagados, encendidos, etcétera, lo que conocemos como el lenguaje ensamblador o computadora. Y del lado opuesto vamos a encontrar la mente universal con su sabiduría universal llamada Hokmah, de la cual cuando se une la inteligencia humana, la inteligencia artificial y la inteligencia divina de Keter, vamos a encontrar, esta sería la inteligencia divina en Keter, en la corona. Cuando esto pasa, se va a tener que hacer un banco de datos o una base de datos, y es ahí donde encontramos al Big Data, ¿sí? O al Cloud Data, que sería la nube de Internet en base de datos, o la gran base de datos, que en hebreo se le conoce como el Da'at o el conocimiento. Bueno, del conocimiento, aquí es donde esto va a hacer que todo funcione. A partir de aquí, una vez que ya fue, en este caso, seleccionada toda la inteligencia, empezó a seleccionar la sabiduría y la empezó a recolectar, la organizó, es decir, a través de un hardware, que en este caso va a ser un procesamiento, un microprocesador multi-inteligencia, ¿sí? Va a generar una base de datos. Gracias a la base de datos, por ejemplo, hoy en día en el Internet actual, de la 5.0, de la Internet de las cosas, podemos encontrar que si nosotros le permitimos a Google que nos dé sugerencias, precisamente en base a lo que buscamos, en base a lo que consultamos, sugerencia de ventas, sugerencia de búsquedas. Y a veces pareciera que nos lee el pensamiento, porque a veces ni lo hemos buscado y lo hemos comentado, y resulta que nos da la sugerencia internet. Por eso es que la base de datos es algo como que un poco mágico. Ahora, pero es científico, ¿sí? Y la justicia. Ahora, una vez que ya está la base de datos y todo esto bien resuelto, tenemos el Tikkun Olam, del cual ninguno se puede escapar de la justicia, de la ley de la causa y el efecto, o bien de la ley de la siembra y la cosecha, porque todo lo que siembres, eso cosecharás. Lo que hagas a otros, eso te harán a ti. Con lo que mides, con la vara que mides, serás medido. Pero si tú das misericordia, igual tú serás bienaventurados los misericordiosos, porque recibirán misericordia. Belleza. ¿Por qué? Porque todo tiene una estética, tiene un orden, ¿sí? Tiene un orden y al mismo tiempo tiene una ética, una estética y una lógica. Ética y estética. Y bueno, a todo esto, al Tikkun Olam y a todo el conocimiento ya procesado y organizado dentro de algo bien presentado, vamos a encontrar que están por debajo de ellas las majestades, de manera que aunque seas un rey o seas alguien muy poderoso, no te vas a poder escapar de la justicia, ni del Tikkun Olam, ni de la justicia divina, ni de lo que llamamos la ley de la causa y efecto, la ley de la siembra y la cosecha, la ley del karma y el dharma, ¿sí? Y están subordinados porque, después de todo, todos, tanto seres humanos como reinos y reinos, sucumbimos ante la belleza y nos postramos ante ella. Y Netzach,
porque tanto la belleza como los reyes y todo el reino inferior estamos subordinados al tiempo. El tiempo nos come, en este caso lo que conocemos como Cronos, nos puede comer, come a todas sus criaturas, a todos sus hijos se los comió. Precisamente tenemos un tiempo límite. Estamos limitados, por otro lado, no solamente por la justicia divina, sino también estamos limitados por entidades superiores que nos gobiernan y por el tiempo. Y de ahí el fundamento, precisamente, que nos va a servir a nosotros para poder acceder a estos mundos, el fundamento es Yesod, que en este caso es Yeshua, el Cristo, y que se encuentra en esta parte superior, que como lo dice 1 Corintios 3:10, cada quien, yo puse el fundamento, pero cada quien verifique cómo sobreedifica, ¿sí? Precisamente porque la parte de acá arriba no es la copa, sino son las raíces. Y finalmente esta sería la copa del árbol, donde está Malhut Hazares o el reino. De manera que el fundamento de lo que está arriba, en este caso que vemos abajo, que en realidad está arriba, la voltearíamos, en sí estaría así. Si viéramos un árbol, este serían las copas, ¿sí? Esto sería el tronco y estas serían sus raíces, ¿sí? De manera que el fundamento de la copa de lo más arriba, que sería nuestro Malhut Haaretz, y más arriba estarían los inframundos, como le conocemos, pero aquí vemos que el fundamento fue puesto ya por Yeshua el Cristo, ¿sí? Yeshua es el fundamento, por el Yesod. Y Malhut Hazares, que es el reino material, donde ahora sí, cada quien está construyendo según como perito arquitecto de su propia vida y perito arquitecto de todo. Ahora, ¿qué quiere decir Malhut? Malhut quiere decir Maldonado, ¿sí? O Danotlam dice acá Maldonado. La A, vemos aquí precisamente, vamos a ver lo que en Cábala le vamos a llamar un notaricón, ¿sí? Este tipo de escritura le vamos a llamar notaricón, que es una forma de código en forma de un acróstico, ¿sí? Sí, ahí lo vemos. Ahorita le vamos a ver cómo se llama esto. Bien. Notaricón, acá lo vemos. Precisamente el concepto notaricón, que consiste en entender una palabra como un acróstico. Desglosa varias, bien, formar una varias. Y vemos acá, por ejemplo, que Malhut es esto, precisamente un notaricón, o también llamado un acróstico. Y vemos aquí Malhut, que prácticamente lo puse así con doble L para que ustedes vean que hay 3 L's, no una nada más. Malhut de Maldonado, A de Adonolam, que es amo del universo, que es lo mismo pero inverso. Y vemos acá Leunam, Leiru, Leolam Baet, o bien Leiru, que es Uriel al revés, Leolam, que es Manuel. Este es Leunam, Manuel, y Leolam Baet, que es por siempre en la eternidad, ¿sí? Vemos entonces cuántas L's. 1, 2, 3. Y eso también representa la tríada de las 3 columnas, ¿sí? Ya está. Y que se vuelven finalmente una. Malhut. La J de Jarkin, o es Nikraj acá. Y la U de Uriel, Leiru, como lo vemos aquí. Y la T de Tito, que es todopoderoso. Pero ese todopoderoso, vamos a encontrar que hay algo que está subordinado a lo que nosotros conocemos como, número 1, inteligencia, y 2, sabiduría. Cuando nosotros hablamos de inteligencia, hablamos precisamente de que el todopoderoso, el ser todopoderoso, debe de estar subordinado a esto, a la inteligencia y a la sabiduría del universo. Por ejemplo, sería inteligente pensar de que yo pudiera, por mi propia voluntad, romper la ley de gravedad. Sencillamente no, porque precisamente aquí hay sabiduría y hay inteligencia. Si yo voy a respetar el orden precisamente de la justicia y la misericordia, yo tendría que
subordinarme a las autoridades superiores. Entonces las autoridades superiores son aquellas leyes precisamente que ya están puestas y que nos van a permitir ser bellos. Si yo quisiera, por ejemplo, romper la ley de la gravedad y volverme aerodinámico, ya no sería yo estéticamente aceptable porque tendría la necesidad de tener un rostro tal vez con una forma aerodinámica como los automóviles, los aviones, y ya no sería estéticamente aceptable, ya no habría belleza. Si yo, por ejemplo, quisiera caminar sobre las aguas, igual no habría estética porque entonces yo necesitaría tener por lo menos pies de pato y se perdería esa belleza, esa estética, y tendría yo que romper con las leyes del universo. Y entonces sale precisamente de lo lógico, ¿sí? Porque la belleza tiene ética, estética, lógica, ética y estética. Y cuando tiene lógica, ética y estética, estamos hablando precisamente que debe de ser lógico, no debe de salir de lo absurdo. Absurdo es decir, por ejemplo, que yo camine sobre las aguas cuando sabemos que por ley divina no es posible, ¿sí? Que yo por mi voluntad camine sobre las aguas. Y es de belleza porque mis pies precisamente son de humanos y no de pato. De lo contrario, necesitaría yo tener unos pies acuáticos que pudieran precisamente, como los barcos, flotar para poder caminar. Bien, ahora, misericordia, ya lo dije, ¿no? Es obvio de qué se trata. Hay que buscar un punto intermedio entre la justicia y la misericordia y vamos a encontrar que lo correcto es la ética, la estética, la ética, la estética y, en este caso, la lógica. Y de esta manera, con sentido lógico, sin apartarnos de la ética y sin apartarnos de la estética, vamos a lograr un equilibrio y va a verse como, por ejemplo, una música, un concierto musical. Tiene armonía, tiene música, tiene todo en orden y vemos la belleza. Vemos que existe una justicia porque no se aparta de la ley y tampoco se aparta de la misericordia porque la misma belleza también hace que nazca el amor y del amor la misericordia o en este caso la templanza, que sería precisamente el equilibrio. Y asimismo vemos que el Gesed también nos da misericordia, que es el Rahum, el Mahum, el misericordioso, el clemente, el compasivo, lo vemos acá, y acá es el justiciero, ¿vale? Ahora, en el Jod, que son las majestades divinas, todos estamos subordinados entonces a nuestras autoridades superiores, ¿sí? Porque todas son puestas por Dios precisamente para mantener el orden y el equilibrio. Y Netzach, porque todos estamos subordinados al tiempo, al espacio. Y el networking, que es work, trabajo del rey, a través de los cibergobiernos, precisamente como vemos aquí. Y ya vemos finalmente el fundamento, que es Yeshua el Cristo, que está en 1 Corintios 3:10. Y ya el Malhut Hazares. De esta manera funciona todo. ¿Qué es lo que necesitas ahora? Todo lo que tú quieras hacer como perito arquitecto, aquí lo vas a poner. Amor, auto, lo que tú quieras hacer. Y esto se coloca en secreto enfrente de tu cuarto para que recuerdes qué es lo que quieres, sobre qué vas a luchar. Recordando entonces en este sentido de que somos todopoderosos, pero en base a lo lógico y no lo absurdo, ¿sí? Somos todopoderosos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Por qué? Porque es el fundamento. Por eso somos todopoderosos. Pero existe un fundamento, ¿sí? Que es Yeshua, el Cristo. Y vemos aquí que no nos podemos apartar de ninguno de estos. No podemos decir soy todopoderoso y ahora sí transgredir la justicia o la ley, ¿sí? Ir en contra de la sabiduría, porque sería ilógico ir en contra de la sabiduría y poco inteligente. Por ejemplo, decir voy a acercarme a la luna, como lo hace precisamente la película de Todopoderoso, porque crearía caos, ¿sí? Un desajuste, un desequilibrio, y no habría belleza, sino habría todo lo contrario, caos, ¿sí? Desequilibrio, desajuste. No habría ética, porque no sería ético que yo modificara la distancia de la luna
que manifiesta precisamente tener el equilibrio de la naturaleza, y no sería estético porque cambiaría precisamente y se volvería horripilante la situación, ¿sí? Entonces, y no habría lógica precisamente porque es ilógico pensar que la luna esté más cerca de lo normal. Eso implicaría un peligro grave para nuestra humanidad, ¿sí? Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy todopoderoso, pero estoy limitado, y tú también lo estás bajo este orden. Lo demás que no tiene límites aquí, eso es lo que nosotros podemos hacer. Es decir, todo lo que no es ninguna limitante es lo que tenemos permitido. Como dice, todo lo que la ley no prevé, no tiene por qué el juzgador por qué imponer. Es decir, hay libertad. Entonces la libertad está precisamente subordinada a todo esto, al tiempo, a Yeshua, a las majestades superiores, a la misericordia, a la justicia del Tikkun Olam o la ley del karma y el dharma, y por supuesto a toda la base de datos que ya fue conglomerada para que nosotros podamos trabajar en esto. Y entendiendo de que existe una mente universal de Dios, la cual nadie conoció, su mente ni nadie conoce, y es ahí donde vamos a encontrar a la Ein Sof y de este lado el En Sof, que todo tiene que ver con un cibergobierno. Y bueno, ya finalmente queda aquí. Lo que ustedes tienen que hacer aquí es dibujar qué es lo que quieren para su vida, porque aquí es donde ustedes construyen en esto, ¿sí? Que sería así. Precisamente esta sería la parte superior donde ustedes construyen, ¿sí? Para poder entender, todo lo tenemos que ver de cabeza. Por eso es que nosotros en Monte Albán, en lo que es el edificio J, vamos a encontrar lo que dicen algunos que son los guerreros caídos, pero no, lo que nos habla precisamente es de un universo invertido, donde precisamente, como vemos, aquí el fundamento es Yeshua el Cristo, esta es la base, ¿sí? Y lo demás está debajo de nuestros pies, para que emane de arriba, de abajo hacia arriba, y de esta manera podamos construir aquí lo que nosotros queremos en base a las limitantes que he explicado, ¿sí? Espero se haya entendido. Y pues ya les expliqué todo lo que es precisamente el árbol sefirótico. Estamos viviendo un cibergobierno donde no nos podemos apartar de la lógica, de la ética, de la estética, de la sabiduría, de la inteligencia, de la justicia, de la misericordia, de los reinos y de Yeshua el Cristo. Y de lo demás somos libres. Nos estamos viendo. Habló para vosotros Uriel Manuel Maldonado Jarquín. Precisamente el Mosías